Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Salmo 48. Salmo 48, y vamos a leer para comenzar los versículos 1 y 2. Salmo 48 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice lo siguiente: grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Ahora este versículo está hablando de la ciudad de Jerusalén. Y luego dice en el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón. La palabra Aquilón es una palabra antigua hispana que significa norte. Es decir, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora, este versículo se puede tomar en dos sentidos. Puede estar hablando de el monte Sión terrenal, la ciudad de Jerusalén terrenal y el gran rey terrenal, el modelo de todos los reyes, que es David. Pero también puede referirse a la Sión celestial, puede referirse a la nueva Jerusalén celestial y el gran rey, Cristo Jesús. Ahora, la historia que vamos a estudiar esta mañana se realiza en la Jerusalén terrenal, en la ciudad del gran rey, en el monte del santuario de Dios que queda a los lados del norte. Quiero invitarles ahora a buscar en sus Biblias el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 14. Segunda de Samuel, el capítulo 14. Y recuerden que esta historia se está realizando en el monte de Sión, en el monte del santuario, a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. Y el gran rey en esta historia es David. Dice en 2 de Samuel 14 y el versículo 25 algo muy interesante en cuanto a un hijo de David llamado Absalón. Noten la descripción física que se da de Absalón, nuevamente repito, en capítulo 14 y el versículo 25. Dice lo siguiente: y no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón, de alabar en gran manera, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza, no había en él defecto. Noten la descripción que se da de la imagen y semejanza de David, Absalón. Nuevamente se dice que era hermoso, más hermoso que todos los seres en el reino. No solo eso, era digno de ser alabado. Y desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza no había en él ningún defecto. Pero la Biblia nos dice que como resultado de esta belleza, de esta dignidad aparente de ser alabado, este individuo inteligente, lleno de carisma, extrovertido, influencial y hábil, decidió llenarse de orgullo, y como resultado encontramos una trágica historia. Encontramos la trama de esta historia en 2 de Samuel, el capítulo 15. Y recuerden que esta historia se está realizando en los lados del norte, en el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén. El gran rey es David, y aquí tenemos a Absalón, la imagen y semejanza de David, que de repente se llena de orgullo, se llena de suficiencia propia y considera al rey su rival. Noten el capítulo 15 y el versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y levantábase Absalón de mañana y poníase a un lado del camino de la puerta. Esta es la puerta que entraba al palacio del rey. Ahora, la gente que quería que se les hiciese justicia en el Antiguo Testamento venía a la puerta del rey para que el rey juzgara sus casos.
Noten quién está aquí a la puerta del rey. No es el rey, es Absalón. Nuevamente el versículo 2. Y levantábase Absalón de mañana y poníase a un lado del camino de la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba así y decíale: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, ahora escuchen lo que va a decir Absalón de su propio padre, del gran rey en la ciudad de Jerusalén a los lados del norte. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, es decir, tú tienes un buen caso, mas no tienes quien te oiga por parte del rey. Es decir, el rey no le importa en ningún sentido el bienestar de sus súbditos. Si tú vas ante el rey para que el rey te haga justicia, tú estás perdiendo el tiempo. Ahora noten el versículo 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Es decir, ¿quién me pusiera a mí como rey? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Es decir, estaba halagando a la gente que venía, al rey a justicia. Y dice en el versículo 6, y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Un personaje hermoso, sin defecto, digno de ser alabado, imagen y semejanza del gran rey, viviendo a los lados del norte en la ciudad del gran rey, que se llena de suficiencia propia y dice: a mi padre no le interesa aplicar las leyes del reino como debe ser. Yo les aseguro, les decía a los que venían, que si ustedes me ponen a mí como juez, si me ponen a mí como rey, la situación de ustedes todos va a mejorar. De esta manera, Absalón ganó la confianza de estas personas y empezó a robar los corazones de los hijos del rey, que debían tener confianza en el rey, y la gente empezó a mirar hacia Absalón. Encontramos que pronto la discordia se empezó a sembrar entre los individuos que vivían en la ciudad del gran rey. Era la intención de Absalón derrocar al rey de su trono y ocupar su puesto. Pero al principio Absalón no obró abiertamente en su rebelión. Yo quisiera leer del libro Patriarcas y Profetas una cita muy interesante en cuanto a los métodos que empleó Absalón. Dice en la página 791, fomentando por arteras insinuaciones del príncipe, por las arteras insinuaciones del príncipe, el descontento con el gobierno cundía rápidamente. Todos los labios alababan a Absalón. Se le tenía generalmente por heredero del trono. El pueblo lo consideraba con orgullo digno del alto puesto, y se encendió el deseo de que él ocupara el trono. Sigue diciendo en la misma página la sierva del Señor: una vez preparados los ánimos del pueblo para lo que había de seguir, Absalón envió secretamente entre las tribus a hombres escogidos para que concertaran medidas tendientes a una revuelta. Adoptó entonces el manto de la devoción religiosa para ocultar sus propósitos traidores. A pesar de que estaba fomentando la rebelión, según dice la sierva de Dios, estaba en realidad haciendo pensar que era leal al rey y que solo quería hacer mejoras en el gobierno del rey. Al mismo tiempo que estaba minando la confianza en el rey, estaba profesando ser leal a él. Ahora nos preguntamos, ¿quién era este Absalón?
Yo quiero que ustedes noten que esta guerra no es una guerra externa donde viene un enemigo de otro país para atacar al gran rey. En esta historia es su propia imagen y semejanza, en cierto sentido su propia criatura, porque encontramos que Absalón había nacido de David. No es un enemigo externo, es un enemigo interno. Esta no es una guerra entre dos naciones, esta es una guerra civil que se levanta dentro de la ciudad del gran rey, entre el rey sentado en su trono y este personaje hermoso, digno de ser alabado y sin defecto. Uno que pensaba que necesitaba mejorar las leyes del gobierno, que la gente necesitaba alguien que gobernara más justamente que lo que hacía el rey. Alguien en quien la gente pudiera confiar más. Alguien a quien la gente pudiera venir para que se les hiciese justicia. Pronto, esta rebelión insidiosa y encubierta se tornó rebelión abierta. Note lo que dice en el capítulo 15, y el versículo 13. Dice, y vino el aviso a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fue que el rey David se enfrentó a esta terrible rebelión, esta guerra civil que se originó en la ciudad del gran rey a los lados del norte? Pensaríamos que hubiera sido muy fácil para el rey David reunir su ejército y darle un golpe militar a este individuo que quería quitarle el trono y que todo se hubiera resuelto. Pero la forma en que David procuró resolver el problema de esta insurrección del que estaba adentro del reino fue muy extraño. El rey David, según nos dice la Biblia, decidió abandonar su trono y su manto real. Decidió colocar a un lado su cetro y su gloria y salir humillado de la ciudad de Jerusalén para enfrentarse a la rebelión de su hijo. Ahora, antes de que miremos esto, que es un detalle muy interesante, la forma como David decide enfrentarse a la rebelión de su propio hijo, yo quisiera decirles que el rey David tenía un consejero muy capaz, muy audaz y perspicaz. Ese consejero era el consejero principal del rey David. Su nombre era Achitofel. Posiblemente no han oído hablar de Achitofel. No es uno de los actores principales de esta historia. Los actores principales son David y Absalón. Pero Achitofel, el más confidencial y el más digno de confianza en el reino de David como su consejero, decidió traicionar al rey David e irse al lado de Absalón. Es interesante notar que la mayoría de los eruditos creen que el Salmo 41 fue escrito para conmemorar o para describir la traición de Achitofel contra el rey David. Y yo quiero que ustedes noten un versículo particular del Salmo 41, donde se habla de la rebelión de Achitofel, el consejero de David, y cuando él se unió con Absalón. Dice en el Salmo 41 y el versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿a dónde conseguimos en otra parte de la Biblia ese mismo concepto, ese mismo versículo? En San Juan, el capítulo 13 y el versículo 18, Juan 13 y el versículo 18, encontramos las siguientes palabras. Noten cómo la Biblia armoniza y cómo es como un rompecabezas y tenemos que poner todas las piezas juntas y ver el cuadro completo. Dice allí en Juan 13 y el versículo 18 lo siguiente. Jesús hablando, no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿A quién se refiere Jesús cuando dice esto? Se está refiriendo a Judas Iscariote. Y recuerden que Jesús es el hijo de David. Ahora lo que es más interesante es que Achitofel preparó una trama para tratar de destruir a David.
Pero si ustedes leen la historia en 1 Samuel 14 al 18, van a encontrar que el plan fracasó. El plan de Achitofel fracasó. Y yo quiero que ustedes noten lo que hizo Achitofel como resultado del fracaso de su obra. Noten lo que dice en el capítulo 17 y el versículo 23. Y Achitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, enalbardó su asno y levantóse y fuese a su casa en su ciudad. Y después de disponer acerca de su casa, ahorcóse y murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué hizo Achitofel, el que traicionó al rey David? Dice que como su plan no resultó como él creía que debería haber resultado, fue a su casa y se ahorcó. Yo pregunto, ¿qué fue lo que hizo Judas Iscariote cuando el plan no le salió como él pensaba que debía salir? La Biblia nos dice que Judas, el confidente de Jesús, uno de los grandes líderes, hábil entre los discípulos, dice que también fue y se ahorcó. Ahora volvamos a hablar un poquito en cuanto a la forma en que David se enfrentó a la rebelión de su hijo Absalón. Se enfrentó de una forma muy extraña. Dejó a un lado su cetro, dejó a un lado su manto real, dejó a un lado su corona y salió abatido y humillado de la ciudad de Jerusalén. Un rey extraño, el que había ocupado el trono en los lados del norte, la ciudad del gran rey, Jerusalén, ahora sale humillado. Y yo quiero que ustedes noten la descripción, primeramente como se encuentra en el espíritu de profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 792. Página 792. Quiero que noten la descripción del espíritu de profecía y luego vamos a leer la descripción que da la Biblia. Dice aquí, con humildad y dolor, David salió por la puerta de Jerusalén. Noten que tiene que abandonar a Jerusalén. ¿Y cómo abandona Jerusalén? No como rey, sino que humillado. Sigue diciendo, alejado de su trono, de su palacio y del arca de Dios por la insurrección de su hijo amado. El pueblo le seguía en larga y triste procesión como un séquito fúnebre. En la página 794, la sierva del Señor describe nuevamente la actitud de la gente cuando ellos se dieron cuenta que el rey David estaba teniendo que huir de la ciudad por causa de la insurrección de su hijo. Dice ella lo siguiente, página 794, al regresar los sacerdotes a Jerusalén, una sombra más densa cayó sobre la muchedumbre en retirada. Al ver a su rey fugitivo y a sí misma desterrada y abandonada por el arca de Dios, le pareció el futuro oscuro y cargado de terror y negros presentimientos. Y luego quiero que noten un versículo que vamos a leer en unos momentos. Dice la sierva del Señor, y David, aquí está citando un versículo que vamos a leer en un momento, y David subió la cuesta de las olivas. Salió de la ciudad, ¿y a dónde subió? La cuesta de las olivas, y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta, sin corona, y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron llorando así como subían. Ahora vamos a leer nuevamente en 2 de Samuel la descripción que se da en los versículos 29 y 30 del capítulo 15. Dice allí, en el versículo 29, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y estuviéronse allá. Y David subió la cuesta de las olivas. Ahora yo pregunto, más adelante en la historia, ¿quién salió de Jerusalén y subió la cuesta de las olivas? El Señor Jesús. Dice, y David subió la cuesta de las olivas y subióla como llorando
llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron llorando así como él. Es interesante notar que el rey David se sentía inclusive abandonado por Dios. El arca del pacto era señal de la presencia de Dios. Pero como el arca del pacto había sido regresada a Jerusalén y no estaba con David, David concebía que Dios le había desamparado y abandonado. Note lo que dice en el versículo 25 del capítulo 15. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá y me hará ver a ella y a su tabernáculo. Es decir, si yo gano la victoria, si Dios me está favoreciendo, yo que he tenido que abandonar mi trono, abandonar mi corona, mi manto real, la ciudad del gran rey, si Dios está satisfecho conmigo, él me va a regresar nuevamente a su monte y a su tabernáculo. Y luego dice en el versículo 26, y si dijere, no me agradas, es decir, si Jehová dice que lo que yo he hecho no le agrada, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Hágase conforme a su ¿qué? A su voluntad. Qué forma extraña de enfrentarse a una rebelión. Abandonar el trono, el cetro, el manto. Salir humillado de la ciudad para enfrentarse a la rebelión de su hijo. Finalmente se realizó la gran batalla entre Absalón y David. Y voy a cortar la historia, ustedes la conocen. Absalón estaba cabalgando sobre su caballo y de repente pasó por debajo de un árbol. Parece que tenía el cabello bien largo y bien hermoso. Y la Biblia dice que mientras cabalgaba, el pelo se le enredó en una de las ramas del árbol. Y la Biblia dice que Joab, el fiel general de las tropas de David, le lanzó 3 dardos que le atravesaron el corazón y así murió Absalón. Ahora yo quiero leerles la descripción que da la sierva del Señor en cuanto a la situación en la cual se encontraba Absalón antes de que él muriera. Porque se había preparado todo para la guerra y parecía que Absalón tenía muchos súbditos más, que tenía todas las de ganar en esta guerra que se realizó. En la página 804 del libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice: el usurpador, noten la expresión, el usurpador estaba acompañado por una hueste inmensa, en comparación de la cual la fuerza de David no parecía sino un puñado de hombres. Pero mientras el rey miraba las fuerzas rebeldes, el pensamiento que predominaba en su mente no se refería a la corona y al reino, ni tampoco a su propia vida, que dependían de la batalla. El corazón del padre rebosaba de amor y lástima para con su hijo rebelde. Fíjense qué amor tenía David para con su hijo, que se había rebelado contra él y le quería quitar el trono, que ese era su pensamiento, no era destruir a su hijo. Sigue diciendo: mientras el ejército salía por las puertas de la ciudad, David animó a sus fieles soldados a que prosiguieran adelante, confiado en que Dios, el Dios de Israel, les daría la victoria. Pero aún entonces no pudo reprimir su amor para con Absalón. En 2 de Samuel, el capítulo 18, encontramos la descripción del fin de Absalón. Capítulo 18, y vamos a leer empezando en el versículo 14. Y respondió Joab: no es razón que yo te ruegue. Y tomando 3 dardos en sus manos, hincólos en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. Cercándolo luego 10 mancebos, escuderos de Joab, hirieron a Absalón y acabáronle. Entonces Joab tocó la corneta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, echáronle en un gran hoyo. ¿Dónde echaron a Absalón? En un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un muy grande montón de piedras
Y todo Israel huyó cada uno a sus estancias. Y quiero que noten que no solamente fue echado en el hoyo Absalón, el que quería haber ascendido a ocupar el trono, sino que nos dice que no tuvo descendientes. La memoria de su descendencia fue completamente borrada. Versículo 18. Y había Absalón en su vida tomado y levantádose una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna de su nombre, y así se llamó el lugar de Absalón hasta hoy. Su descendencia fue completamente borrada de la existencia. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Dios nos dejó esta historia en la Biblia? Alguno dirá, bueno, es el propósito de que nosotros tengamos un concepto de lo que sucedió en la historia de Israel. Pero como nosotros hemos estado estudiando en el transcurso de esta semana, hermanos, hermanas, visitas, hemos visto que en toda página del Antiguo Testamento se encuentra revelada la gloria del Hijo de Dios. De alguna manera esta historia tiene que apuntar hacia la gloria del Señor Jesucristo y la gran controversia entre el bien y el mal. Ahora, yo creo que no necesitaría yo hacer la aplicación de esta historia, porque ya ustedes se dieron cuenta de qué es lo que está hablando. Ya les di algunas insinuaciones, les di algunas ideas de esta historia y lo que realmente significa en términos cósmicos, en términos grandes, universales. Pero de todas maneras, hagamos la aplicación. ¿Pueden pensar ustedes de un personaje que fue creado sin defecto, que era hermoso, digno de ser alabado? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Lucifer. Vamos a leerlo en el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En efecto, era fuera de Jesús el ser más hermoso en las cortes celestiales. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿De dónde lo echó? ¿Cuál monte? El monte de Sión. ¿Qué se encontraba en el monte de Sión? La ciudad del gran rey. Y en este caso, ¿quién es el gran rey? En la Nueva Jerusalén. Es Cristo. Versículo 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¿Tenía Lucifer el mismo problema que tenía Absalón? Claro que sí. Ahora, ustedes conocen la historia de la rebelión de Lucifer. Yo pregunto, ¿Lucifer pensaba que podía administrar el universo mejor que Dios? ¿Pensaba que si los ángeles lo seguían a él, que él sí les haría justicia, que él sí sería un líder que respetaría su libertad, que él sí los defendería de un Dios injusto? Ustedes conocen la historia, se halla revelada en el libro Patriarcas y Profetas, el conflicto de los siglos, y también vamos a leerlo en Isaías el capítulo 14. Vayan conmigo a Isaías el capítulo 14 para que ustedes se den cuenta que todo esto que acabamos de estudiar esta mañana, la historia de Absalón, en realidad es una prefiguración de la gran controversia que se originó en la ciudad del gran rey en el cielo. Isaías el capítulo 14, y vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Isaías 14 y el versículo 12 dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto
junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio, ¿qué es el monte del testimonio? El monte de Sión celestial, ya lo vamos a ver, dice, en el monte del testimonio me sentaré a los lados de ¿dónde? A los lados del aquilón. Subiré las alturas de las nubes y seré semejante ¿a quién? Seré semejante al Altísimo. Pregunto, ¿sembró Lucifer descontento en las huestes celestiales? Al mismo tiempo que estaba sembrando descontento, profesaba ser leal y querer apoyar el gobierno de Dios. Si tuviéramos tiempo, les leería del capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, y les animo de que ustedes lean ese capítulo 1 de Patriarcas y Profetas para que ustedes vean que es una ilustración en grado mayor de la historia que nosotros hemos estudiado de Absalón. ¿Empezó Lucifer a conquistar los corazones de los seres celestiales? ¿Se unieron con él un buen número? Claro que sí. ¿Y quién era este que se estaba rebelando contra Dios? ¿Un personaje de otra galaxia? ¿Un personaje de otro planeta? ¿Qué clase de guerra era esta en el cielo? No era una guerra de una nación o de un imperio contra otro imperio. Era una guerra civil de un individuo que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, luchando contra su propio creador. ¿Cómo se enfrentó Jesús a la rebelión de Lucifer? Es interesante que Jesús se enfrentó de la misma manera como se enfrentó David. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, como dice el himno. Jesús colocó a un lado su corona, colocó a un lado su manto, colocó a un lado su cetro y salió de la Nueva Jerusalén humillado. Vino como en forma de hombre. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo subió el monte de los olivos. Se llama el huerto del Getsemaní, que queda en el monte de los olivos. Subió allí abatido y afligido, llorando y derramando lágrimas a su Padre. Y también ascendió el monte del Calvario, que queda aproximadamente en el mismo sitio, al oriente de la ciudad de Jerusalén. Qué forma tan extraña de Jesús enfrentarse a la rebelión de Lucifer. Ese ser digno de ser alabado, ese ser perfecto, ese ser sin defecto, ese ser líder, hábil, con carisma, con grandes habilidades, que quería quitarle el trono. Tal como vimos, el Señor Jesucristo tenía un discípulo que era el más hábil de todos. Y siempre vivía aconsejando a Jesús de que Jesús llegase a ser rey, que se coronara como rey. Pero Jesús siempre resistía los impulsos y los consejos de este hombre. Se llamaba Judas Iscariote. Y la Biblia nos dice que Judas Iscariote, así como Achitofel, decidió traicionar a Jesús. Se fue en contra de Jesús y se unió con Satanás. Dice que se le metió el diablo en Lucas 22 y el versículo 3. Y tramó un plan para entregar a Jesús. Era su propósito de que Jesús se librara y se hiciera rey. Pero el plan de Judas le fracasó. Y por lo tanto la Biblia nos dice que Judas, viendo que su plan había fracasado, al igual que el plan de Achitofel, fue y se ahorcó. Ahora saben ustedes, hermanos y hermanas, que la historia no ha terminado. Todavía falta la gran batalla final. Saben que después que David ganó la batalla contra Absalón, la Biblia dice que él regresó a la ciudad de Jerusalén y nuevamente le fue colocada la corona en la cabeza. Nuevamente le fue colocado el manto real. Nuevamente tomó en su mano el cetro. Y todas las huestes de Israel le tributaron honra y gloria y alabanza por haber ganado la victoria contra este que quería quitarle el trono. Ahora quiero que se trasladen en la escena a la gran batalla final. Ha descendido a la tierra la Nueva Jerusalén. Afuera de la Nueva Jerusalén se encuentra una hueste inmensa. Al lado de esta hueste inmensa parece que los que están adentro son solamente unos pocos. El líder de las fuerzas rebeldes es el que comenzó la controversia en el cielo. Es Satanás, con una muchedumbre que dice que es como la arena del mar que viene de los cuatro ángulos de la tierra.
adentro de la ciudad se encuentra el hijo de David sentado en su trono. Y se va a librar la gran batalla final. Ustedes saben cómo termina esta batalla. La Biblia nos dice, y yo quiero que ustedes noten esto conmigo, en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 8 y 9, el fin trágico de este personaje que tanto potencial tenía. Apocalipsis 20 y vamos a empezar en el versículo 7. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Esa es la ciudad del gran rey, ¿verdad? Que queda a los lados del norte, del Aquilón. Así que dice, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y no tenemos tiempo de leer 2 versículos, pero se los voy a mencionar. En Isaías el capítulo 14 y el versículo 15 dice, tú eres derribado a los lados de la huesa. Hablando de Lucifer. Es decir, Lucifer es derribado al hoyo. Así como sucedió con Absalón. Y en el libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 19 y el versículo 20 nos dice, para siempre dejarás de ser. No habrá descendencia de Satanás. Todos serán extirpados del universo. Y luego Jesús, como lo dice el Espíritu de Profecía, se sentará sobre su trono en la Nueva Jerusalén. Mientras que todos sus súbditos le rinden homenaje y honra y gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda historia. Ahora no puedo terminar sin decirles que hay muchas personas que profesan a Cristo que tienen el mismo espíritu de Absalón. Están llenos de celos, llenos de envidia, llenos de deseos de ascender, de ocupar el primer puesto, de ser los más grandes. Sucede muchas veces cuando se eligen los oficiales de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y a un individuo no lo eligieron primer anciano y dice, ¿y por qué no me eligieron a mí? ¿Por qué eligieron a aquel? ¿Acaso yo no soy tan hábil como él? Sucede muchas veces en las trienales y las cuadrienales de la iglesia también, donde todos están maniobrando muchas veces para tratar de tumbar al que está y ocupar el puesto que dejó vacante. Sucede muchas veces cuando queremos sobrepasar a otros alumnos que están en la clase, tratando de aplastarlos. Sucede de muchas maneras en nuestra vida. Saben que el tema que hemos estudiado esta mañana se puede resumir muy sencillamente con las palabras de Jesús de Mateo 23:12. El que se humillare será exaltado. Y el que se exaltare será ¿qué? Humillado. ¿Qué hizo Absalón? Se exaltó y ¿dónde terminó? En la huesa. Quiso ir para arriba y terminó abajo. Mientras que Jesús estaba arriba y ¿a dónde vino? Para abajo. Por lo tanto Dios lo puso arriba. El misterio de la piedad es Dios bajó y se manifestó en carne. El misterio de iniquidad es cuando un hombre quiere ascender y ocupar la posición de Dios. Me hace pensar del rey Nabucodonosor. Sale un día al palacio en Daniel 4. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y para mi gloria? Dios dice, así es la cosa. Está bien. Vete a comer pasto 7 años. Te va a portar como una bestia 7 años. Y cuando tú aprendas que el que se exaltare será humillado, entonces puedes venir a comportarte como un hombre nuevamente. 7 años más tarde Nabucodonosor volvió en sí. Y dice la Biblia que apenas volvió en sí, dice, ahora yo alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque puede humillar a los que andan con orgullo. La sierva del Señor dice que esta es la esencia de las enseñanzas de Jesús. Piense, Lucifer quiso ocupar el primer puesto, quiso subir y Dios lo humilló.
Jesús, que tenía el primer puesto, lo dejó vacante y Dios lo exaltó. La religión cristiana no es complicada. Es sencillamente reflejar a Jesús. No el espíritu de Lucifer, el espíritu de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque estaba en forma de Dios, no consideró la igualdad a Dios como algo de que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo y hallado en la condición de hombre, sufrió la muerte en la cruz. Y luego dice, por lo cual Dios le exaltó también a lo sumo. Ahora yo quiero que ustedes noten, para concluir nuevamente ese versículo, Mateo 23:12. Noten que dice, el que se humillare. ¿Quién es el que tiene que humillarse? El que se humillare. Yo tengo que humillarme, ¿verdad? El que se humillare, ¿qué cosa? Será exaltado. La humillación es obra suya, la exaltación es obra de otro. El que se humilla, otro lo exalta. El que se humillare será exaltado. Pero el que se exalta, es decir, si usted se exalta, será humillado, otro lo va a humillar. Así que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón como el Señor Jesús. Debemos estar dispuestos de colocar a otros en primer lugar. Y eso es lo más difícil, porque el hombre por naturaleza es egoísta. Le gusta ocupar el primer lugar. Lloro al Señor que el Señor, a través de su Espíritu en esta mañana, nos haga mansos y humildes de corazón. Pues Dios no puede llevar a la Nueva Jerusalén otros Luciferes, porque tendrá nuevamente el mismo problema. Oremos. Padre, te damos gracias por tu compañía esta mañana, por esta maravillosa historia que es trágica también. Señor, pedimos que vengas a nuestro corazón y nos hagas como el manso y humilde Jesús. Qué hermoso es Jesús y qué odioso y horrible es el espíritu de Lucifer. Entra a nuestro corazón, quebrántalo y ayúdanos a poner a otros en primer lugar y a nosotros en último lugar si es necesario. Gracias por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús. Amén.